Bueno, hoy vamos a ver un programa nuevo, un programa que se llama PowerPoint. ¿Qué es PowerPoint? Es un programa de presentaciones visuales. Entonces, con este programa y con la ayuda de un proyector, nosotros podemos hacer presentaciones, hacer charlas, hacer conferencias. Entonces, en una presentación, normalmente está el que expone y hay gente que está escuchando. Entonces, el programa está diseñado para esas situaciones. El programa está dentro del grupo Microsoft Office. Entonces, ¿cómo hago para iniciar el programa? Si no aparece un icono directamente en la pantalla, vamos a Inicio, al grupo Office, está en orden alfabético y una vez que lo encontramos, tocamos ahí y aparece Microsoft PowerPoint. La versión que vamos a ver es la 2010. Ahí tenemos PowerPoint. Entonces, un archivo de PowerPoint está compuesto de diapositivas. Y al conjunto de diapositivas se le llama presentación. Vamos a ver un ejemplito con un archivo que ya tengo hecho. Entonces abrimos acá. ¿Ven? Esto es un ejemplo de un archivo de PowerPoint. Hay diferentes formas de visualizar este archivo. Yo, por ejemplo, tengo ahí un pantallazo de trabajo en general. Si hago doble clic en la diapositiva, yo veo la diapositiva que seleccioné. Y acá a la derecha, a la izquierda, veo todo el conjunto de diapositivas. Esta es la forma de trabajo común. Entonces, abajo, a la derecha, en esta zona, aparecen botones para poder ver las distintas vistas que tiene el programa. Esta es la vista normal, vista diseño. La vista que viene al lado me muestra un pantallazo de todas las diapositivas que yo tengo. Esta herramienta es muy útil porque yo puedo ver, por ejemplo, que una diapositiva podría ir en otro lugar. Entonces yo solamente agarro, toco el mouse y sin soltarlo arrastro y paso la diapositiva de un lugar a otro. O si yo me olvido una diapositiva, entre ya tengo hecha, hago un clic ahí y le agrego. Es muy útil. Y si yo, por ejemplo, ahí selecciono una, quiero ver la presentación, o sea, ya quiero ver el trabajo final, voy y elijo el botón que dice presentación con diapositiva. Y ahí tengo el trabajo final. Y a medida que hago clic, voy avanzando en la presentación. Si yo quiero salir por algún motivo, desde el teclado toco la tecla escape. Listo. Bueno, ¿cómo trabajar con PowerPoint? Entonces, apenas abrimos, tenemos una diapositiva en blanco y aparecen unos elementos para ayudarnos con los títulos. Pero cuando estamos haciendo una presentación desde cero, esto no nos sirve. Entonces yo remarco todo eso y con la tecla suprimir elimino. Entonces, para poder escribir texto o hacer líneas existe un conjunto de elementos dentro del grupo inicio. El sector dibujo, acá tengo elementos. El primer elemento se llama cuadro de texto. Es para, obviamente, hacer texto. Si yo toco, yo hago un clic en la zona donde quiero un texto y ahí escribo lo que yo quiera. Yo quiero otro texto, entonces toco ahí y escribo. Y así sucesivamente. Si yo quiero trazar una línea, voy donde está la línea y hago un clic y teniendo el mouse apretado, desplazo y suelto donde yo quiero. Quiero hacer, por ejemplo, una flecha, la selecciono y hago la flecha donde quiero. Entonces, ahí este grupo me permite hacer objetos gráficos y también textos. Si yo quiero texto que tenga otro tipo de diseño, voy a insertar, a la opción insertar y está Word Art. Yo toco y aquí me permite trabajar con texto, pero ya de otra manera. Ahí está. Bueno, cada uno de los elementos que yo he hecho acá se denominan objetos. Entonces, cada objeto yo lo puedo modificar. Por ejemplo, en lo primero que escribí, yo hago un clic
ahí aparece el cursor, el que titila. Si no quiero que aparezca, hago un clic en el borde, ahí. Ese objeto está seleccionado, entonces yo ahí puedo hacer distintas tareas. Puedo modificar el tamaño del elemento, puedo girarlo, puedo cambiarle de color, lo que yo quiera. Por ejemplo, quiero girarlo, entonces para eso está ese botoncito verde, yo me coloco encima, presiono el mouse y yo lo giro en la dirección que necesite. Con cualquier elemento pasa lo mismo. Por ejemplo, ahí yo toco y yo giro donde quiera. Por ejemplo, acá ese texto yo quiero cambiarle el color, está seleccionado el objeto, entonces yo puedo cambiarle el color. Si necesito borrarlo, como está seleccionado, yo toco la tecla suprimir y se borra. Bueno, ahora vamos a ver cómo agregar una nueva diapositiva. Si yo quiero agregar una nueva diapositiva, vamos siempre al grupo de inicio, nueva diapositiva. Y siempre conviene que esté en blanco, entonces entre las opciones yo tengo en blanco. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer otros elementos, por ejemplo rectángulos. Yo voy a la zona y elijo rectángulos. Ahí. Ven, este está seleccionado. Si yo quiero, por ejemplo, cambiarle el color de fondo, ahí, relleno de forma, yo toco y me aparecen las distintas posibilidades. Si yo quiero el borde, contorno de la forma, entonces yo puedo elegir un color. Y el contorno yo puedo elegir el grosor del contorno y también el tipo de línea. Por ejemplo, ahí con guiones. ¿Ven? Y como está seleccionado, yo puedo agrandar el objeto. Yo necesito que estos dos elementos tengan las mismas características en cuanto a color. Yo, ¿cómo hago para seleccionar los dos? Yo selecciono uno con la tecla control del teclado apretada, yo presiono. Entonces ahora lo que hice recién queda a los dos. El mismo color de fondo y el color de borde. Y al tipo de 2 puntos. Y vamos a ponerle línea, ahí continua. Y ahí quedan los dos con las mismas características. Bueno, ahora copiar y pegar. Por ejemplo, este elemento lo voy a suprimir. Lo selecciono y lo elimino. Yo quiero varios elementos iguales a este que ya tengo hecho. Entonces, lo que me conviene hacer es copiar y pegar. Para copiar, yo selecciono, toco la tecla control y la C. Ahí se copió. Y ahora control y la letra B baja. Entonces, control y la letra B baja y voy haciendo copias. Entonces tengo varias copias. Ahí tengo varias copias y son copias iguales. Ahora, vamos a ver estas dos líneas que aparecen acá en guías y aparecen con la opción vista y ahí se controla guías. Si ahí se activan o se desactivan. Bueno, yo las tengo para que me sirvan. Por ejemplo, yo quiero todos estos rectángulos, quiero alinearlos por la izquierda. Entonces yo voy donde está la línea con el mouse, toco y arrastro esa línea y ahí me fijo, ¿ven? Entonces, cuando yo me voy acercando a la línea, solo se desplaza hacia la línea el objeto. Y así quedan todos alineados. Ahí estaría. Y acá también es muy útil usar las teclas del teclado, las teclas de cursor, las que tienen la flechita para desplazar. Yo selecciono y con las teclitas yo voy desplazando para un lado o para el otro. Es bastante útil. Bueno, ahora vamos a ver cómo colocarle fondo a las diapositivas. Vamos a crear otra. Entonces voy a inicio, nueva diapositiva, toco ahí en blanco. Entonces, por ejemplo, a esta diapositiva le voy a cambiar el fondo. Entonces vamos a la parte de diseño y hacia la derecha dice estilos de fondo. Hay varias formas de cambiarle el fondo. Yo le puedo agregar al fondo un color determinado, un degradé de colores, puedo agregarle texturas que son archivos con ciertas imágenes y puedo agregarle fotos. Entonces, y lo que yo elija puede ser
para una diapositiva en particular o para todas. Por ejemplo, estilos de fondo. Y acá me aparecen algunos y abajo dice formato del fondo. Toco y aquí me aparecen todas las opciones. Relleno sólido, o sea, yo elijo un color, por ejemplo, el que me guste, supongamos ese, y ahí me queda, me lo muestra. Si me interesa, yo puedo poner restablecer fondo. Y si eso afecta a una diapositiva, si quiero que todas las diapositivas se hagan con ese fondo, pongo aplicar a todas. Entonces tengo relleno sólido, un color solo. Relleno degradado. Entonces acá yo elijo un color y elijo, por ejemplo, hay un color oscuro y acá elijo otro color. Y acá le voy dando el brillo, más brillo, menos brillo, y ahí tengo el degradado. Y lo mismo, se puede aplicar a una diapositiva o a todas. Relleno con imagen o textura. Textura es un archivo como el que está acá. Uno elige la textura y listo. La textura es un archivo muy chiquito. Y si quiero una imagen, acá insertar de archivo, yo toco y uno va donde está la imagen. En este caso está en el pendrive, carpeta Yes. Ahí tengo unas imágenes. Por ejemplo, yo toco esa y ahí me muestra la imagen. ¿Ven? Ahí está la imagen. Si yo quiero esa imagen, pongo cerrar y ya está. Y esa imagen está fija. Si yo muevo el mouse acá no pasa nada. Ven, si quiero otra diapositiva, ponerle otra imagen, selecciono la diapositiva y de nuevo voy al grupo diseño, estilo de fondo, formato de fondo, y acá elijo lo que yo quiero. Por ejemplo, un degradado, por ejemplo ese. Ahí, cerrar. Y a este le vamos a dar un color sólido. Por ejemplo, formato del fondo, color sólido, le vamos a dar ese medio rosado. Cerrar. Y ahí tenemos 3 diapositivas y cada una con un fondo diferente. Bueno, ahora vamos a ver tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una disposición de filas y columnas. Las columnas están en sentido vertical y las filas en sentido horizontal. Voy a crear una nueva diapositiva. Voy a inicio, nueva diapositiva en blanco y ahí la tengo. Entonces acá vamos a crear una tabla. Para insertar la tabla voy a insertar tabla y acá tengo la opción, yo hago un clic y aparece todo esto. Yo le voy a indicar cuántas filas son en sentido horizontal y columnas en sentido vertical. Por ejemplo, ahí yo tengo 4 columnas y 3 filas. Yo marco con el mouse y ya quedó. Ahí tengo la tabla. Entonces en la tabla tenemos celdas. Entonces yo puedo escribir como si fuese una agenda. Nombre, domicilio, DNI, teléfono. Y acá yo escribo lo que quiero. Como es un elemento, yo puedo agarrar ahí cuando aparecen las flechitas y lo muevo al lugar que yo quiero. Entonces de esa forma se hace una tabla. Bueno, cuando a la tabla también le pueden dar los colores que quieran. Por ejemplo, yo puedo seleccionar así, he seleccionado toda la fila y voy acá donde dice sombreado y le cambio el color. ¿Ven? Entonces pueden hacer lo que ustedes deseen. Bueno, ¿cómo hago para grabar un trabajo? Entonces una vez que está hecho el trabajo, puedo tocar el símbolo de disquete que está ahí y lo grabo. Para grabar, entonces voy a la carpeta que yo necesite grabar. En este caso voy a, por ejemplo, a la carpeta Yes y le voy a dar un nombre, el nombre que quieran. Y ahí guardar. Entonces el nombre que le dimos aparece ahí arriba y ya está el trabajo grabado. Bueno, ahora vamos a ver cómo insertar el logo o cualquier elemento que quieran. Entonces el logo yo lo tengo en el pendrive. Para insertarlo van a insertar imagen y ahí buscan en la carpeta que corresponda
En este caso ahí tengo logo y es insertar y ahí aparece. Entonces yo lo puedo, como está seleccionado, lo puedo desplazar donde yo quiera. Entonces si lo quieren achicar o agrandar, siempre conviene desde los vértices, porque si no se deforma. Por ejemplo ahí, y muevo la dirección que sale y ahí se mantiene la proporción. Entonces lo ponen donde ustedes necesiten. Con eso terminamos la clase.